desde el Pero punto doctor de vista. Montaña, y que las pruebas finalmente, insisto, usted es el penalista, usted es el abogado y eso, pero uno hablando con colegas y demás, lo que dicen es que ante la contundencia de las pruebas que fue presentando la fiscalía, pues Johnny Depp no tuvo otra salida que aceptar los cargos. ¿Sí es así? ¿O usted tiene otra Claro, no, reflexión? yo estoy convencido que ahí hubo dos cosas. Primero, la manera como el señor fiscal hizo el relato de los hechos. Me Yo, encantó. yo creo que haber hecho ese relato de esa manera tan clara Sí. convenció a Jonier de que la fiscalía tenía los elementos para vincularlo con el homicidio. Y lo otro que resulta, digamos, incuestionable desde el punto de vista lógico es cómo va a explicar Jonier de manera racional que estuvo en la casa esa noche, que asesinaron a su mamá, que movieron la escena, que cargaron el cadáver de su madre, que hicieron todo lo que se hizo y él no se dio cuenta. O sea, eso para lograr construir la inferencia lógica de autoría en este caso. Y por supuesto que yo hice eco en eso, yo hice eco a esa situación, pero también tengo que destacar algo, Vicky, y ese es mi papel como abogado. Yo no estoy cuestionando aquí a la fiscalía para señalar que el señor Johnny Arias es inocente, ni me faltaba, todos tenemos la convicción de que cometió el delito. Ayer hizo un reconocimiento de una aceptación de cargos y obviamente que eso nos convenció. Lo que cuestiono, por ejemplo, es que eso no tiene una consecuencia jurídica porque eso no se formalizó dentro de la audiencia y tengo que decirlo. Tengo que también poner de manifiesto algunas situaciones que se presentaron en el proceso, como el hecho de no haber imputado la tortura. A mí eso me parece inaceptable. ¿Cómo es posible que esté claramente establecido que a Mauricio lo torturaron y Johnny no haya sido objeto de esa imputación del delito de tortura? ¿Qué le va a traer como consecuencia a él? Pues un mayor beneficio, porque ahora la pena se le va a rebajar mucho más. Si le hubieran imputado la tortura, se le hubiese incrementado la pena de una manera significativa. Entonces, mire, el hecho de que uno haga algún cuestionamiento desde el punto de vista procedimental, desde el punto de vista técnico de la labor de la fiscalía, en el caso de los abogados de víctimas, está orientado es a que la situación se mejore, a que se corrijan esas situaciones. ¿Por qué? Porque es que la labor del abogado de víctimas, Vicky, no es pasiva. Nosotros no podemos aquí ser simplemente unos figurones. Llegamos ahí a las audiencias a aplaudir todo lo que hace la Fiscalía General de la Nación. No, Como si es el caso, encontramos alguna irregularidad, si encontramos alguna falencia, sí. tenemos que ponerla de manifiesto, Vicky. Como es el caso, diríamos nosotros, doctor Montaña, y es lo que están escribiendo todas las personas que están conectadas en este momento con Semana, y es que también el tema del feminicidio, o sea, digamos, es importante que si se hubiera configurado jurídicamente en la imputación de cargos el feminicidio, pues así existiera el acuerdo entre la Fiscalía y Johnny Leal, pues estaríamos hablando de una pena mayor y, digamos, estaría garantizando de alguna manera esa exigencia de justicia. ¿Por qué no se configura entonces el feminicidio aquí? Ese es un cuestionamiento que hay que hacerle también a la Fiscalía. Mire usted, si se hubiera ahondado en el tema del móvil y la Fiscalía no se hubiera casado únicamente con la teoría de que aquí estamos frente a un asunto relacionado con un interés exclusivamente económico, sino que se hubiera ahondado en el tema del odio como motivación de este homicidio y se hubieran recaudado los elementos materiales de prueba, las informaciones que pudieran construir de una manera racional ese móvil y que ese fue realmente el causante y el detonador de estos homicidios, necesariamente la Fiscalía General de la Nación hubiera tenido que imputar feminicidio. Debió haberlo hecho, debió haberse tomado un mayor tiempo en esto. Y allá viene otro cuestionamiento respetuoso, que yo sé que no le va a gustar a mucha gente, a la Fiscalía General de la Nación. Aquí fueron un tanto apresurados, porque había pues obviamente una presión mediática, porque había que dar unos resultados. Pero yo estoy absolutamente convencido que si se hubieran indagado, se hubiera profundizado en el móvil y la Fiscalía finalmente hubiera establecido que el móvil era el odio, esa situación, ese reconocimiento de la existencia de odio como móvil de estos homicidios, hubiera determinado que la imputación se hubiera hecho por el delito de feminicidio y en ese sentido no hubiera valido preacuerdo alguno. Y si hubiera hecho un preacuerdo el señor Jonier, eso no le hubiera generado ningún tipo de rebaja de pena. Entonces estaríamos hablando de una pena que podría ser como mínimo de 40 años de prisión, con independencia incluso de que hubiera aceptado cargos. Déjeme insistirle en eso, precisamente tenía esa pregunta, porque se ha hablado mucho sobre la pena, sobre la condena.
hay indignación porque mucha gente dice, no, pero va a pagar muy poco. Otros dicen es que es lo que se ajusta a la ley, es lo que está reglamentado en el Código Penal. Ahora, usted que es directamente el abogado de las víctimas, diría que cuál tendría que ser la pena, porque de todas maneras, usted lo ha dicho, hay una aceptación, pero esto tiene que ir ante un juez y un juez es finalmente quien va a decir, ni siquiera la fiscalía va a plantear una pena máxima, como ha hablado, pero usted como representante de víctimas, ¿cuál cree que sería la pena finalmente de Johnny? Mire, si hay una negociación con la Fiscalía General de la Nación, necesariamente tiene que haber una rebaja de penas. Eso es de ley. Eso no depende de la voluntad del fiscal. Incluso se puede pactar la pena, el monto de la pena. De hecho, recuerden ustedes que en la audiencia de imputación el fiscal le ofreció 21 años. 21 claro. años. Miren ustedes lo que hubiera implicado 21 años de prisión. El 50% de la rebaja, hasta imagínense, el 50%. 21 años de prisión, ¿qué implicaban? Implican que el señor no va a estar 21 años privado de la libertad, no. Por trabajo, estudio y buena conducta le hubieran tenido que hacer una rebaja, o sea que eso le hubiera quedado más o menos en 15 años, pero no hubiera pagado los 15 años de manera efectiva. Resulta que el señor tendría derecho, cumplidas las 3/5 partes, a la libertad. Es decir, terminaría pagando semejante atrocidad con una pena entre los 9 y 10 años de prisión. Pero eso doctor, no se corresponde, eso no es proporcional a semejante delito. Entonces, por eso es la queja que tiene la representación de víctimas de que no se le hubieran imputado otros delitos a este señor Johnny. Eso es indignante para la comunidad. Le quiero preguntar si para la familia, ¿qué dice con respecto a eso? Es decir, ¿quería o quiere que Johnny Leal pase más años en la cárcel, que pague, que no vuelva a salir, que esté el resto de su vida? ¿Cuál es la posición de la familia frente a un hecho tan atroz? Mire, Vicky, la posición de las víctimas en este caso ha sido muy clara desde el primer momento. Ellos han querido que haya verdad, que se establezca la verdad y que haya justicia. Y me lo dijeron, si Johnny es responsable de estos hechos, que le caiga todo el peso de la ley. Así lo han manifestado. Ellos no están aquí porque haya impunidad, ni más faltaba. Ese no es el papel de nosotros. Aquí la labor de la representación de víctimas es que haya justicia, pero que haya también una justicia proporcional. Por eso es la queja nuestra en relación con el tema de la falta de imputación de otros delitos, en relación con el tema del delito de tortura y eventualmente de haber hecho la Fiscalía una investigación o hubiera ahondado sobre el tema del móvil, que se le hubiera podido imputar también el delito de feminicidio, caso en el cual, creo yo, hubiera recibido una pena proporcional a semejante atrocidad que cometió, a la gravedad proporcional a la gravedad de estos delitos. Y yo creo que en ese sentido, lo digo con todo respeto, hay que hacerle un llamado a la Fiscalía General de la Nación, porque en casos tan complejos, aquí es mejor tomarse el tiempo necesario para que las investigaciones realmente confluyan, para que haya justicia y no para que después comiencen a presentarse situaciones como las que estoy poniendo de manifiesto, que no se imputan delitos graves que pudieron haber permitido que la pena que se le llegue a imponer al señor Mauricio, Johnny, realmente sea proporcional con la gravedad de los delitos que cometió.